Iglesia, buenas noches, nos alegra mucho saludarlos, que podamos a través de este medio conectarnos nuevamente para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, para seguir con este estudio tan hermoso de las llaves del poder. Y dispóngase ahí para adorar a Dios, para que su corazón sea hoy tocado y para que Dios hable a él. Dios, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos, Señor, aprender como comunidad cada vez más de ti, Señor, porque te necesitamos a ti, necesitamos, Señor, de conocer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Todos necesitamos de ese amor que nunca falla, de esa gracia, de esa compasión que solo Dios nos trae. Todos necesitan de amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Así es, Señor, tú has vencido la muerte, Dios, y gracias a eso, Señor, tenemos salvación hoy, Dios, aún con mis temores. Y aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Puede mover montes, solo Dios puede
Así es, Señor. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Y Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Y Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Y Cristo puede mover montes, Solo Dios puede salvar. Solo tú, Señor, puedes salvar, Mi Dios Dios. puede salvar. Solo tú eres autor, Dios, de salvación. Gracias, Señor, porque venciste la muerte, Dios, para traernos, Señor, vida eterna, Dios. Así es, Señor, y en la luz, en la tierra tu luz brillará, Señor. en la tierra tu luz brillará. Cantamos Por la gloria de tu majestad. Jesús. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos Por la gloria de tu majestad. Jesús. Gracias, Señor. En tus manos estamos, Dios. Gracias por ese amor, Señor. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. No alcanzo a comprender. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo en mi ser, tu gracia
la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Así es, Señor, pertenecemos a ti, Dios, porque tu amor, Dios, es lo más grande, Señor. Y tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Gracias, Señor. Nuestro único anhelo es rendirte adoración a ti, Señor. Nuestro único anhelo, Señor, es rendir nuestra vida a ti, Señor. Y hoy entregamos nuestro corazón y todo lo que somos, Señor, para que puedas obrar en nuestra vida, para que puedas seguir, Señor, haciendo tu obra, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola iglesia, muy buenas noches, saludos muy especiales y bendiciones. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza tan hermoso. Recuerden que la alabanza es fundamental porque la alabanza penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y allí desde el fondo del corazón agradecemos, honramos a Dios, lo alabamos. Pero también nuestro corazón es preparado para recibir la palabra. Quiero darle un saludo muy especial a todos, especialmente a las personas nuevas. Recordarles que en el oriente antioqueño, en Río Negro, Antioquia, en el sector conocido como Llano Grande, está esta nuestra iglesia, ya con nuestros servicios presenciales por ahora para los días domingo. Felices de ver cómo la gente se va uniendo al formato de la presencialidad nuevamente. Que Dios los bendiga, pero agradecidos con el Señor y felices de saber que tenemos este formato virtual que se mantiene y que nos permite la conexión donde quiera que estemos. Por eso que Dios los bendiga a las personas nuevas. Recordarles que todavía tenemos una actividad muy interesante esta semana en la agenda, porque es que mañana jueves a las 5 de la tarde se reúne el grupo de Mujer Integral, conexión en línea a través de Google Meet. Y el viernes a las 6 de la mañana, nuestro tiempo de 1 hora de oración de fin de semana, del viernes. Entonces también, si quieres unirte a este tiempo de oración o a las reuniones de edificación de hombres, de mujeres, toda la agenda que tenemos de ministerios, puedes solicitar el link a través del número de WhatsApp institucional. Lo dije el domingo y reitero hoy la invitación especial para este próximo sábado, que vamos a tener nuestro ayuno general, participación de Casa sobre la Roca Llano Grande, Casa sobre la Roca Medellín, en un tiempo glorioso en la presencia del Señor. Razones para ayunar, muchas, todas. Buscar a Dios, que Dios ocupe el primer lugar, descansar en Él, descargar toda carga, toda atadura en sus manos. Por eso los invito a que ayunemos este próximo sábado, 10 de abril, que tengamos un tiempo hermoso en la presencia del Señor, desde las 9 de la mañana a través del canal oficial de YouTube Casa sobre la Roca. Y el domingo, 10:30 de la mañana, aquí en la iglesia o en tu casa, para celebrar la reunión a las 10:30 con todo nuestro corazón, con un tema espectacular que el Señor nos dará para que estemos unidos a Él, enfocados en las cosas de Dios. Muy bien, que Dios los bendiga. Esos son todos los anuncios. Vamos a ir por favor a la palabra del Señor, al libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 13.
Amós 5:13. Leamos la palabra del Señor y oremos. Pidámosle a Dios que hable a nuestro corazón en este momento. Amós capítulo 5, versículo 13. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. ¿Por qué no leemos una segunda vez? Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En esta noche nos unimos en torno a ella, en torno a ti, en torno, Señor, a la edificación que tu palabra trae a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Y esta llave, la llave del silencio, es fundamental para nuestra vida de fe, para todos y cada uno de nosotros. Por eso yo quiero pedirte que sea colocada en ese llavero, Señor, que estamos construyendo con tu poderosa palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te alabo, yo te bendigo por la oportunidad que me das de predicar, de enseñar tu palabra, y por la conexión espiritual que tenemos contigo y la conexión virtual entre nosotros, porque estas conexiones se mantienen y crecen de tu poderosa mano, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, Amós 5:13, ¿cómo se enfrenta el tiempo malo? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se le hace frente al tiempo difícil? El profeta lo dice claramente, se enfrenta con el silencio. Por eso en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. En el contexto en el que está refiriéndose la palabra del Señor, era un contexto de dificultades. Y en los tiempos de dificultades, ¿qué hace el prudente? Guarda silencio. Las palabras en los momentos de dificultad suelen ocasionar mayor incendio, mayor dificultades, agravar las situaciones conflictivas. Mira lo que es la sabiduría bíblica. En los momentos de dificultad, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio, es utilizar la llave del silencio. Por eso es que el profeta del Señor dice, en el tiempo malo hay que callar. Hablar muchas veces hace que el tiempo se vuelva peor. A veces las situaciones parecen no mejorar precisamente porque cuando viene el tiempo malo, todo el mundo se dedica a hablar, a lanzar opiniones, a plantear sus posiciones, y eso muchas veces no contribuye sino a enredar más las circunstancias de la vida. Hay sabiduría cuando en medio de las dificultades guardamos silencio. Hay sabiduría cuando en medio de los problemas, de las cosas difíciles, personales, familiares, sociales, comunitarios, somos prudentes para hablar. La llave del silencio es una llave extraordinaria que abre las puertas del cielo para que lluevan sobre nosotros bendiciones. Y el buen uso de esta llave es maravilloso. Solamente con esta breve introducción me gustaría preguntar, ¿qué también la estaremos utilizando? ¿O será que en el tiempo malo somos como cotorras mojadas, que hablamos y hablamos y mire y discutimos y de aquí para allá? Es una llave que viene desde la sabiduría, desde la prudencia. Dice, en el tiempo malo, guarda silencio el prudente. La prudencia es fundamental entonces en el uso de la llave del silencio. Vamos a mirar 2 capítulos para el estudio de esta llave. Y el primero no podía ser diferente a este, las reacciones de Jesús. Porque nosotros tenemos que aprender del Señor Jesucristo. La vida cristiana no es una vida, o el cristianismo no es una religión, como lo hemos dicho. El cristianismo en esencia es una relación con Dios que se vive a través de Jesucristo, con la palabra del Señor como nuestra guía y el Señor Jesucristo como nuestro modelo. Por eso hay que mirar las reacciones de Jesús. Recordamos la semana pasada los hechos alrededor de la última semana del Señor Jesucristo, ¿no? En lo que se conoce como la Semana Santa.
Y uno de los hechos de la Semana Santa es justamente el juicio o los juicios que le generaron al Señor Jesucristo, injustos por demás, pero los que Él tuvo que enfrentar. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentó entonces el Señor Jesucristo estos juicios? Pues veamos primero, reacción ante el imperio. Jesús es llevado ante Pilato en Mateo capítulo 27 versículos 13 y 14, por favor. Mateo 27, 13 y 14. Está ante Pilato y mira la pregunta que le hace Pilato. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó ¿de qué? De asombro. El Señor Jesucristo está practicando la palabra. Es que el Señor Jesucristo es Dios y Él inspiró esta palabra. ¿Y cuál fue la palabra que Él inspiró? Que en el tiempo difícil el prudente, ¿qué hace? Guarda silencio. Y aquí encontramos al representante del poder romano, a Pilato, diciéndole, oye, pero es que tú no estás escuchando lo que estás diciendo. Es que estaban diciendo muchas mentiras, estaban diciendo muchas falsedades. Y Jesús no respondió ni una sola de esas acusaciones, lo cual trajo asombro al gobernador. Jesús está utilizando la llave del silencio ante las acusaciones, ante las falsedades, ante las acusaciones. Lo mejor que nosotros podemos hacer es guardar silencio. Es que no tiene sentido ponernos a defender cuando lo que nos están es calumniando o diciendo injurias. Bueno, veamos la reacción ante el rey. Es llevado el Señor Jesucristo ante el rey Herodes. Pilato era el representante de Roma en la región, pero allá había un rey con alguna clase de autonomía, dependía del poder romano, que era Herodes. En Lucas capítulo 23 versículos 6 al 7. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Bueno, este es un personaje, ¿no? Herodes era un rey malvado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Era un tipo sin escrúpulos, sin principios, que era del pueblo de Israel, pero la verdad de principios y valores que trajera desde la religión, ninguno le servía. Era un hombre sin valores. ¿Y sabes qué me impresiona? Herodes tal vez pensó que el Señor Jesucristo era como una clase de entretenedor, ¿no? Oiga, hace rato que escuchaba de él y empieza a ver si logra que Jesús haga algún milagro, ¿no? Como si el Señor Jesucristo fuera el que entretiene la reunión con los milagros. Y Jesús no le dice ni una sola palabra a Herodes. Nada le responde. La llave del silencio ante la necedad. Ante la necedad del rey que pensaba que el Señor Jesús iba a satisfacer sus necesidades absurdas de ver un milagro. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se quedó callado. Ante la necedad no se responde. Ante la necedad nosotros tenemos que hacer como el Señor Jesucristo, quedarnos callados. Es que no vale la pena. Hay personas tan necias, ¿no? A veces nos encontramos en la vida con personas necias que esperan escuchar de nosotros quién sabe qué cosa. Lo mejor que podemos hacer es seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, quedarnos callados. Bueno, miremos la reacción ante el sumo sacerdote. Jesús es llevado ante el sumo sacerdote con denuncias falsas. En esa región lo que sucedía era muy particular. El poder romano tenía un gobernador, Pilato.
El pueblo judío tenía un rey, Herodes, pero había un sumo sacerdote que dirigía los asuntos espirituales o religiosos del pueblo, el que mandaba en el Sanedrín. En Marcos capítulo 14, versículos 60 al 61, mira la primera parte del 61. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Recuerda lo que había pasado? Testigos falsos, falsos juicios en contra del Señor Jesucristo. Se levantan un poco de falsos testigos para que digan cosas que el Señor Jesucristo nunca hizo. Y llega allí a ese juicio religioso, y el sumo sacerdote, en medio de la multitud o de la asamblea, interroga a Jesús: ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. Ante las falsas denuncias, Jesús utiliza la llave del silencio. Ante las injurias, ante las falsedades, ante las cosas que no tienen ninguna razón de ser, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Se queda callado. La Biblia dice que en el tiempo malo, el prudente guarda silencio. ¿Cuántas veces nosotros nos dedicamos a defendernos, a hablar, y pensamos que entre más hablemos, más nos vamos a defender? Cuando nos están haciendo un juicio falso, cuando nos están hablando neciamente, cuando lo que se están haciendo son injurias, lo mejor que nosotros podemos hacer es callar. Ahora miremos la razón para hablar. Porque alguien puede estar pensando: pero pastor, hay que callar siempre, nunca debemos hablar por ninguna razón. No, miremos lo que dice la palabra del Señor. Marcos 14, 61, ahí en la parte B. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Esta pregunta es fundamental. Necesita esta pregunta obviamente una respuesta. Es que mira lo que dice: ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Versículo 62. Sí, yo soy, dijo Jesús. Qué simpleza la del Señor Jesucristo. Qué forma de utilizar la llave del silencio cuando se debe utilizar, y de utilizar la llave de la palabra cuando tiene que hacerlo. Cuando el sumo sacerdote indaga si verdaderamente Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, la respuesta es simple: sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Sobre lo fundamental, Jesús responde. Sobre lo esencial. No sobre las mentiras, no sobre los engaños, no sobre la necedad, no sobre las falsedades. Sobre lo fundamental, el Señor Jesucristo responde con claridad. Aún a sabiendas de que sus palabras, que son verdaderas, lo van a condenar. Mira lo que dice versículos 63 y 64. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Cuando el Señor Jesucristo tuvo que hablar, habló aunque la verdad doliera, aunque lo que dijo, aunque sus palabras tuvieran tanta claridad que iba a ofender tanto a estas personas. Como querían era llevarlo a la muerte, pues las palabras del Señor Jesucristo lo único que hacen es ratificar quién es Él y llenar de motivos a esta gente para condenarlo a muerte. ¿Cuál es entonces la lección que aprendemos del Señor Jesucristo con la llave del silencio? Que ante las injurias, Él se queda callado. Ante los acosos, se queda callado. Ante los ataques, calla. Ante los insultos, calla. Ante las provocaciones, calla. Pero habla cuando tiene que hacerlo, utilizando la llave de la palabra, aunque esto le cueste la vida. Veamos la profecía del silencio. Entonces en Isaías 53:7, por favor.
Isaías 53:7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. 700 años antes de que ocurrieran los hechos que estamos mirando en los evangelios, el profeta Isaías, en el capítulo 53, sobre la profecía mesiánica más clara que hay en el Antiguo Testamento, profetizó eso, que iba a ser maltratado y humillado como fue el Señor Jesucristo, y que a pesar de eso ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, es decir, como alguien manso, humilde, fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador. Estas palabras son terribles. Y ni siquiera abrió su boca. Jesús cumple la profecía operando la llave del silencio. Lo hace ante el imperio, lo hace ante el rey, lo hace ante el sumo sacerdote. Se cumple la profecía del silencio con el Señor Jesucristo. Bueno, veamos el segundo capítulo. La reacción del creyente. Se supone que nosotros estamos en la iglesia para aprender a ser imitadores de Cristo. ¿Para qué estamos en la iglesia? Para aprender a ser imitadores de Cristo. Él vino a nosotros para enseñarnos cómo vivir en la tierra. No exclusivamente para darnos la salvación eterna. Porque es que el Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde, que soy humilde y apacible. Entonces el Señor Jesús no solamente vino a darnos la salvación, claro, Él es nuestro Salvador, pero Él también es nuestro ejemplo de vida. Lo que estamos haciendo al aprender a través de la palabra lo que conocemos como las llaves del poder es colocar cada una de estas llaves en nuestro corazón. Es que nosotros tenemos que aprender cómo manejar cada una de estas llaves en el momento que lo necesitamos, de la misma manera como lo haría el Señor Jesucristo. La llave del silencio no se trata de callar cuando hay que hablar. Se trata de no hablar cuando hay que callar. La llave del silencio no se trata de callar cuando hay que hablar. Es que cuando hay que hablar y se utiliza la llave de la palabra. La llave del silencio se trata de no hablar cuando hay que callar, como lo hizo el Señor Jesús. Entonces, la paciencia del silencio. Salmo 37, 1 al 7, por favor. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. Porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. La Biblia dice, vea, no te preocupes a causa de las personas que no van por el camino correcto, ni envidies a los que cometen injusticias. No te preocupes por eso, no te preocupes por los demás, está diciendo el Señor, específicamente por aquellos que vienen caminando mal, porque pronto se marchitan. Lo que dice la palabra es: confía en el Señor, haz el bien, establécete en la tierra, mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Este salmo es increíble. Es que cuando vemos que los malvados están prosperando, uy, pero es que cómo puede, pero mira, Señor, semejante, uy. ¿Qué dice el Señor? Tranquilo, guarda silencio ante el Señor. No te preocupes por eso. ¿Para qué nos irritamos?
la paciencia del silencio. Ten paciencia. El gran secreto de este salmo consiste en guardar silencio delante de Dios, y entonces las bendiciones del salmo vendrán sobre nuestra vida. Cuando nosotros esperamos en el Señor, cuando nosotros nos deleitamos en Él, no tenemos por qué irritarnos ante los demás. ¿Y qué es lo que ocasiona cuando nosotros nos irritamos? ¿Qué es lo que ocasiona que nosotros estemos irritados? Que se nos va la lengua y empezamos a hablar y a decir y empezamos a sentir envidia. Y la palabra de Dios es hermosa. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Por eso ponernos a hablar y a despotricar de la gente no tiene sentido. Jesús no lo haría de esa manera. Jesús no lo haría así. Y nosotros tenemos que hacerlo como lo haría el Señor Jesucristo. Dios habla en el silencio. Resulta que en el silencio nosotros nos podemos oír a nosotros mismos, porque en el bullicio es muy difícil escucharnos, pero en el silencio también escuchamos la voz de Dios. Cuando nosotros lo que hacemos es un mal uso de la lengua y hablamos sin callar, sin guardar nuestras palabras, no escuchamos, ni nos escuchamos a nosotros ni escuchamos a Dios, que es lo que le suele pasar a mucha gente. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12 dice que el Señor le ordenó al profeta Elías: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos la roca, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Imagínate esto, la orden del Señor es exclusiva para Elías. Hermano, váyase para el monte que allá le caigo. Y cuando viene ese viento recio como heraldo del Señor, ¿qué diría Elías? Voy a poner cuidado porque en este bullicio el Señor se me va a manifestar. No. Bueno, ¿será que se manifestará en el terremoto? Tampoco. Bueno, ¿lo hará en el fuego? No. Versículo 12. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un ¿qué? Un suave murmullo. Después de todas esas manifestaciones de la naturaleza que como heraldo del Señor se presentan, viene un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? No es en el bullicio en el que escuchamos la voz de Dios. No son en las trompetas. A veces nosotros nos imaginamos que es en esa algarabía donde vamos a escuchar la voz del Señor. Es en el silencio. Es en el silencio de nuestro corazón. Es cuando nosotros estamos tranquilos que oímos la voz de Dios. Entre más discutas, iba a decir esto, pero espero que nadie se ofenda. Entre más aleguemos, menos se va a manifestar el Señor. Es que el Señor se manifiesta cuando nosotros estamos pidiéndole que lo haga de manera tranquila. Está llegando a mi mente la ilustración de aquel que se está ahogando, ¿no? En una piscina o en un río, que chapalea y chapalea y chapalea. Tú sabes que cuando una persona se está ahogando, lo que dicen los expertos, yo no soy experto en esto, es que hay que dejar que se canse de chapalear para poderlo rescatar, cogerlo del cuello o de un brazo y poderlo sacar, porque si no te tiras a salvarlo y te hunde a ti también. Bueno, el Señor no se va a dejar hundir por ninguno de nuestros chapaleos, pero entre más chapaleamos, menos nos habla. Cuando estamos callados, cuando estamos en silencio, el Señor nos habla y nos dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Hernán? En el suave murmullo. Comprendamos que el Señor se manifiesta al profeta en el silencio, en el suave murmullo, no en el estruendo. Bueno, el silencio en la tribulación. Lamentaciones 3:26.
Lamentaciones 3:26. Mira lo que dice la palabra del Señor. Bueno es esperar desesperadamente, ¿no?, a que el Señor venga a salvarnos. No, bueno es esperar calladamente a que el Señor venga, ¿qué?, a salvarnos. En las tribulaciones, en las angustias, cuando pasamos por momentos difíciles, cuando hay una preocupación, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, dice la palabra del Señor, bueno es esperar en silencio que el Señor venga a salvarnos. Y es que hay que ver la manera en que hablamos cuando tenemos dificultades. Hay que ver la manera como nos expresamos cuando hay problemas. Y nos expresamos de todo tipo, inclusive ante el Señor, ¿no? Señor, pero es que tú no me tienes consideración. Señor, pero ¿por qué me dejaste solo? Señor, pero me abandonaste. Yo veo que tú andas con todo el mundo y a mí me dejaste botado. La Biblia dice, bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. En las tribulaciones de la vida, cuando pasamos por dificultades, solemos expresarnos más que nunca. Y a veces terminamos diciendo unas cosas que después decimos, ¿yo por qué dije eso? Es cuando debemos guardar silencio, esperar en silencio que Dios acuda con sus respuestas. Es operar la llave del silencio en el momento de las dificultades. Es hacer lo que haría el Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 28. Déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso. Eso está terrible. Déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso. En las dificultades, en los problemas, es mejor estar solos y en silencio, porque allí es cuando muchas veces afectamos el corazón de otros con nuestras palabras. Porque a veces no usamos bien las palabras y en nuestra tristeza, en nuestro dolor, en nuestra circunstancia, dañamos el corazón de otras personas. Si alguien ha dañado tu corazón, lo peor que puedes hacer es dañar el corazón de otro. Si alguien nos ha afectado a nosotros, lo peor que podemos hacer en una situación difícil es ponernos a hablar de esa persona. Lo mejor es estar tranquilos, estar callados, que el Señor venga ¿a qué? A salvarnos. Deja que Dios sea quien te defienda. Bueno, hablemos sobre el poder del silencio. El poder del silencio en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. En esta sección del Apocalipsis suceden unas circunstancias allí, lo que se llaman los sellos. ¿Cómo se destapan los sellos? Cada sello es un sello que se destapa en el cielo, es una crisis en la tierra. Cada que se destapa un sello allí es una crisis. Y mira lo que dice: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Tú puedes imaginar ese silencio en el cielo donde los ángeles cantan constantemente al Señor, lo alaban, le dan gloria? Pero cuando el Cordero, el Señor Jesucristo, rompe el séptimo sello, hubo un silencio impresionante en el cielo. Siempre que Dios va a orar, se produce un gran silencio. Y tú dices: Señor, pero no te escucho, no te oigo. Siempre que Dios va a orar, se produce un gran silencio. Pues Dios actúa cuando el hombre calla. Cuando dejamos de hablar es cuando Dios comienza a actuar, como el que se está ahogando. Entonces, el poder del silencio es impresionante. Tú te imaginas cuando Dios está por hacer algo y que tú no lo escuchas. Cuando no escuchamos la voz de Dios es increíble. Nos podemos desesperar. No sé si te ha pasado que no escuchas la voz del Señor y dices: Señor, pero yo no te escucho. Tranquilo, Dios está por hablar, está por hacer algo. Entonces hay que confiar en que el Señor obra de manera especial en el silencio. Bueno, vamos a terminar la palabra y el silencio. Hay unos dichos de la sabiduría popular que son muy especiales. Hay muchos frente a estos. Estuve revisando algunos. El silencio es más elocuente que la palabra. Es uno de los dichos de la sabiduría popular. ¿Puedes imaginarte esto? Que el silencio es más elocuente que la palabra. Hay personas que piensan que la palabra es más elocuente. Yo no sé si te has dado cuenta que hay personas que hablan y hablan y hablan y que la gente es diciendo: pero ¿a qué horas callarán a este fulano?
el silencio es más elocuente. Habla más el silencio que las palabras. Mira lo que dice la sabiduría popular. ¿Y qué tal este? En boca cerrada no entran moscas. Ese sí que es impresionante. En boca cerrada no entran moscas. Hay veces donde es mejor quedarnos callados, no hablar. ¿Para qué? ¿Para que entren las moscas? Es mejor callar que locamente hablar. La sabiduría popular enseña muchas cosas. Es mejor callar que hablar por hablar. Debemos pensar antes de hablar. Eso nos lo han enseñado toda la vida, que hay que pensar antes de hablar. Algunos hablan y después piensan. Y cuando la embarramos nos ponemos a pensar, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué no pensé antes de decir esto que estoy diciendo? El hombre es esclavo de lo que habla y amo de lo que calla. Ese es poderoso, me gusta mucho. Somos esclavos de nuestras palabras, pero amos de nuestro silencio. Qué lindo. Es mejor ser prudentes, guardar silencio. Todo lo que no salga de nuestra boca está bajo nuestro control y dominio, y bajo el control y dominio del Señor. Pero lo que decimos, las palabras son como la plata y el silencio es como el oro. Son dichos de la sabiduría popular que nos enseñan a nosotros a utilizar la llave del silencio. Y me pregunto yo, ¿por qué todos esos dichos y muchos de los que hay? ¿Será importante saber utilizar la palabra? ¿Será importante saber callar? Claro que es fundamental. Es que esta es la base de las relaciones. Las llaves del poder que estamos aprendiendo con esta del silencio y todas las que hemos aprendido y las que nos faltan, nos enseñan a manejar nuestras relaciones. Lo que estamos aprendiendo con base bíblica es a utilizar las herramientas que Dios nos ha dado para abrir lo sobrenatural sobre nosotros. En Santiago capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. La palabra es hermosa. Todos deben estar listos ¿para qué? Para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. La verdad es que muchas veces parece que nosotros lo aplicamos de forma contraria. Estamos listos para hablar y para enojarnos. Listos para hablar y listos para enojarnos. Y lentos para escuchar, porque así somos malos escuchas. Somos malos para escuchar. Nos gusta hablar, nos gusta es que nos escuchen a nosotros. La Biblia dice: estén listos para escuchar. Practicando la llave del silencio, podemos apreciar lo que otros tienen que decirnos. Y cuando nosotros escuchamos hablar a las personas, Dios nos da sabiduría para responder. A mí nunca se me olvida el ejemplo del presidente de un grupo empresarial en el que yo trabajaba, que participaba de la junta de la empresa que yo gerenciaba. Durante toda la junta, que duraba un par de horas, no hablaba. Tú lo volteabas a ver y él te estaba escuchando, le ponía cuidado a todo el mundo, él no modulaba una palabra. Cuando íbamos a cerrar la junta directiva, el doctor Álvaro hablaba. Y cuando hablaba, quítese el sombrero, hermano, porque todo lo que decía era poderoso. Pero ¿cómo no iba a ser poderoso si ya había escuchado a todo el mundo? Si ya se había hecho una idea de la situación. Y con la sabiduría que Dios da al que escucha, cuando hablaba uno decía: wow, ¿yo por qué no vi esto antes? ¿Y cómo lo iba a saber si estabas hablando y hablando y hablando? La Biblia es hermosa. Queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar.
Alguien dijo por ahí que para eso el Señor nos había dado 2 oídos y una boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. La verdad es que muchas veces hablamos el triple de lo que escuchamos. Usemos la llave del silencio. El cristianismo, como nos lo ha enseñado el pastor Darío Silva Silva, es cuestión de equilibrio y balance. La llave del silencio y de la palabra van juntas, son el equilibrio y el balance. Hay momentos en los que hay que hablar, hay momentos en los que hay que callar. No se trata todo el tiempo de estar callados, ni de estar todo el tiempo hablando. Se trata de callar cuando es justo hacerlo y de hablar cuando es correcto. Dice el pastor Darío de manera textual en su libro Las llaves del poder: no hay que hablar todo el tiempo de todas las cosas y con todas las personas. Eso no es sabiduría ni prudencia, ni eso encaja en el contexto espiritual. No hay que hablar todo el tiempo de todas las cosas y con todas las personas. Es que a veces nos falta tanta sabiduría. A veces nos falta tanta sabiduría para manejar las relaciones, para manejar las situaciones. Hay que hablar cuando hay que hablar, pero hay que callar cuando hay que callar. Y hay que tener cuidado con quién estamos hablando. Hay que saber con quién estamos hablando. Y hay que pedirle al Señor sabiduría de qué estamos hablando. ¿Qué estamos diciendo? El silencio es una llave que abre y cierra las puertas espirituales sobre nuestra vida. Y recuerda algo: la persona prudente en el mal tiempo guarda silencio. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, gracias, Señor. Dios ha hablado a nuestro corazón en esta noche. Lo ha hecho de manera muy profunda y muy especial. Y cada uno de nosotros, al recibir la palabra del Señor, tiene que preguntarse si está manejando la llave del silencio, si en el llavero de su corazón está esta llave, la manera adecuada de hablar, prudente de hablar, o si por el contrario estamos haciendo un mal uso de esta llave. Y al ser confrontados con la palabra del Señor, me gustaría que nos preguntáramos en esta noche, porque se trata de esto justamente: ¿qué está pasando en mi vida, en mis relaciones? ¿Cómo estoy manejando la palabra? ¿Cómo estoy manejando el silencio? ¿Cómo son mis relaciones? ¿Son las más bonitas, las mejores, las más agradables? Ay, pastor, yo no vine aquí para hacer moneda de oro para todo el mundo. Ah, no, y entonces ¿a qué viniste? ¿A qué viniste? Si viniste a obrar sabiamente, a hacer de Jesucristo tu modelo, si viniste a practicar la palabra del Señor, voy a decirte: prepárate, porque Dios te tiene grandes bendiciones. Grandes bendiciones tiene el Señor para el que predica, para el que practica su palabra. La llave del silencio, Jesús nos enseñó a practicarla. No hablar ante la necedad, no hablar ante las injurias, no hablar ante los problemas. Hablar cuando tenemos que hacerlo, cuando es correcto, cuando estamos defendiendo la verdad, aunque eso nos implique dificultades. Callar cuando es necesario hacerlo, escuchar a los demás. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a escuchar claramente a las personas que están a tu lado? ¿Cómo nos cuesta hacer eso? A mí me cuesta mucho. Ayúdame, Señor. Ayúdame a saber escuchar. Dile al Señor allí en tu corazón: ayúdame, Señor, a utilizar la llave del silencio, a escuchar, Señor, a las personas que requieren de mí, Señor, que me piden que les escuche. Ayúdame a practicar esto en mi casa, en la empresa, en la sociedad, en los negocios, en la iglesia. Ayúdame a poner en práctica, en uso, la llave del silencio. Yo te alabo, yo te bendigo en esta noche, en el nombre de Jesucristo, porque tú estás hablando tan claro con esto. A mí me impresiona lo que tú estás haciendo con las llaves del poder, Señor. Tú dijiste visión en acción, y esta es la visión de nuestra iglesia. Gracias por eso.
Qué hermoso eres, Señor. Qué hermoso eres. Gracias, Señor. Señor, capacítanos para ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Capacita mi corazón. Enséñame, Señor, que en el tiempo de dificultad yo guarde paciencia, que sea prudente, Señor. No me permitas hablar de todo con todos. Dame sabiduría. Dame sabiduría. La sabiduría de aquel que sabe usar la llave de la palabra y la llave del silencio, el equilibrio y el balance en Cristo Jesús. Gracias, gracias. Yo bendigo, Señor, la vida de cada persona que está comprometida con este estudio, porque sé que tú estás transformando vidas. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por brindarme toda tu atención. Me gustaría que termináramos haciendo un par de cosas más. Primero, invitar a las personas que tal vez están hoy por primera vez. Quizá te llegó el link para esta enseñanza y por primera vez te unes a un servicio como este. Ya me escuchaste decir que el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida que se conforma a la palabra de Dios con Jesucristo como el modelo. La Biblia dice que si nosotros creemos en nuestro corazón y pronunciamos con nuestros labios esta oración, somos salvos. Esta oración dice que Jesús es el Señor y le abrimos el corazón a través de ella. Repite conmigo en esta noche. Vamos todos a hacer esta oración. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados y que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esta oración hoy por primera vez, te mando un fuerte abrazo de parte mía, de mi hermosa familia, de toda la iglesia. Que Dios te bendiga. Está saliendo en pantallas nuestro número de WhatsApp institucional y un código QR para que descargues el formulario y nos cuentes que hiciste esta oración por primera vez. Si te reafirmaste en esta oración, que Dios te bendiga. La palabra hay que usarla cuando hay que usarla y el silencio de igual manera. Bueno, hagamos una oración. Utilicemos la palabra para dar gracias a Dios por los diezmos, por las ofrendas, para darle gracias a Dios por nuestros trabajos, por nuestras economías. Dios ha sido fiel, ¿eh? Se ha glorificado de una manera increíble. Padre, gracias. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor, porque hemos visto tu gloria manifestada, Señor, en los ingresos, en el trabajo, en las oportunidades, en los negocios, en los emprendimientos. No hay nadie que como tú seas fiel y que tengas cuidado de aquellos, Señor, que nos hemos comprometido contigo de corazón para bendecirnos. Yo te doy gracias porque el diezmo y la ofrenda no solamente son una muestra de la correcta administración bíblica, sino que nos ayudan a recordar de dónde vienen todas nuestras bendiciones. Muchas gracias, Señor. Prospera como lo has prometido. Abre las compuertas del cielo sobre todas las personas que están diezmando y ofrendando, y envía bendición hasta que sobre y abunde. Nos unimos para orar por las personas que tengan dificultades en el área económica en Cristo Jesús. Familiares, amigos, miembros de la iglesia que tengan dificultades, porque tu gracia abunde, sobreabunde en ellos,
en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Da sabiduría para el correcto manejo de la economía en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, que Dios los bendiga. Gracias por esa gracia hermosa de dar, de seguir apoyando materialmente la iglesia, además de apoyarla en oración, de apoyarla con tu presencia, con tus conexiones virtuales. Que Dios te bendiga. Recordar que mañana a las 5 de la tarde, jueves, tenemos la reunión de Mujer Integral a través de Google Meet. Recordar que este viernes a las 6 de la mañana nos vamos a reunir una hora para orar y para adorar al Señor. Que el sábado tenemos un ayuno poderoso en la presencia del Señor, desde las 9 de la mañana a través del canal oficial de YouTube Casa sobre la Roca. Y que el domingo tenemos nuestro servicio en 2 formatos: el presencial aquí en el templo y en virtual. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Padre, gracias. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra a ti, Señor. Bendice a mis preciosos hermanos, a todo el que se esté conectando a nuestras enseñanzas. Gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra con tanta libertad en Cristo Jesús. Regálanos una noche increíble y un resto de semana glorioso, donde tu mano poderosa esté con nosotros en todas las actividades de la iglesia, las actividades personales, los hogares, las vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Los amo mucho. Hasta pronto.